Bueno, seguimos con la coyuntura política. Ya están los tres integrantes de la mesa. Vamos a hablar del Papa Francisco en un rato y de su gira por Cuba y por Estados Unidos. Don Pablo Mendelevich, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? Viste que te presenté con todos los honores. Sí, el experto sí. en... No, pero nobleza obliga. Te has ocupado, tenés una obsesión con la cuestión electoral. Sí, es verdad que hicimos estos seminarios y que es importante la capacitación de los periodistas de todo el mundo. ¿Aprendiste algo vos? No, yo no, pero la gente aprende, pero los que van al seminario aprenden. No, la pregunta, y ya vamos a conversar porque voy a hablar con Jesús Cariglino primero, es, ¿Tucumán ya está? No está, pero hay mucho escepticismo entre los que protestan. Ahora, los que protestan me refiero a los dirigentes y a los abogados. Hay escepticismo sobre que esto prospere en la Corte, digamos, que llegue a la Corte primero y que después prospere en la Corte. Es bastante improbable, te diría. Lo que no significa que no haya servido para nada todo lo que pasó en Tucumán. Entre otras cosas, el 25 de octubre, los camiones que transportan urnas van a tener GPS. ¿Vos te das cuenta del nivel de contradicción que supone eso? Porque vos pasás de un gobierno que dice, en Tucumán estuvo todo perfecto, no falló nada, el sistema electoral anda fenómeno. Y después la Cámara Nacional Electoral se reúne con los apoderados de los partidos y ahí toman 25 medidas para higienizar las elecciones nacionales, entre ellas poner GPS, para que la gente entienda qué significa poner un GPS en un camión que lleva urna. Están temiendo que alguien desvíe el camión y se afane las urnas. Bueno, es casi la confesión del Estado de ser una especie de asaltante del camino. Claro, pero eso te lo consiente el mismo gobierno que te está diciendo está todo perfecto, está todo bien. ¿Sabés qué me preocupa y después lo charlamos? El excesivo reglamentarismo del código electoral, de la justicia electoral, por ejemplo, que te termina diciendo, claro, no le podés, no hay leyes perfectas, se sabe, si no serían hechas por dioses, toda la jurisprudencia a lo largo de los años de evolución del derecho romano. El legislador no puede pensar las 1001 trampas que estamos dispuestos a hacerle a las leyes electorales. Pero, tal como plantea el Código Electoral Nacional, si no tenés la mitad de las urnas arruinadas, si no tenés la mitad de las urnas violadas, no hay una elección no se puede dar vuelta. No existe eso de un proceso viciado. O con lo que decía Ricardo Gil Saavedra, el debido proceso electoral viciado. Existen urnas, habrá que votar de nuevo en 2 o 3 localidades, pero la elección, listo, ya está. Bueno, falló la Cámara. No me refiero a la Cámara de lo contencioso administrativo. Falló la Cámara que pusieron para que no se choreen las urnas, porque cortaron la luz. Sí. ¿Entendés? ¿Vos te das cuenta del nivel? Bueno, ¿qué haces con la flagrancia esa? Bueno, eso, ¿entendés? Vos ponés una cámara, alguien que fuera de otra época y viene y vos le contás, no, quédense tranquilos, para que no haya fraude, pusieron una cámara de televisión que filma todo. O sea que todo lo que pase irregular va a quedar grabado. Y cortaron la luz y arruinaron la filmación. Además, creo que era de un monotributista de Santiago, que era la primera vez que hacía el trabajo. Bueno, lo que la presidenta dice es que ella dice que querían reponer el fraude patriótico y dijo de 1890, bueno, se confundió con la revolución de 1890, no importa, pero lo que ella quiere reponer es el fraude, sacar el fraude patriótico, poner algo que se llame ahora el fraude democrático. Ya vuelvo contigo, Pablo. Los delitos electorales. ¿Alguna vez me dijiste o yo miento? ¿Me dijiste, las leyes electorales son de las más violadas en la Argentina? Sí, desde ya. Las leyes electorales tienen una característica muy rara. Son hechas entre todos y violadas por todos. Después, o sea, los mismos que la hacen, la violan. Pero en todo caso es una violación proporcional. Más o menos sí, en ese sentido democrática es muy justo y proporcional. Todo. Claro, muchas veces se aprueban por consenso, a veces no, pero hay bastante consenso cuando se hacen. Especulando, todos especulan con qué ventaja van a sacar y cómo van a hacer. Y después se la pasan por... te doy un ejemplo. La restricción de la duración de las campañas, ¿no? Hicieron una ley revolucionaria, achicaron la duración de las campañas con el argumento de que no había que gastar tanta plata en campañas y que había que estatizar la publicidad por televisión, que solamente se podía hacer, para que no te aparezca un de Narváez, eso lo inventó Néstor Kirchner, para que no te aparezca un millonario como de Narváez que compra segundos de televisión y eso crea una inequidad.
¿no? Claro, lo que nadie pensó es que en el Estado iba a estar el kirchnerismo adueñándose del tesoro, de todos los recursos, los mayores recursos que podés tener, para hacer publicidad permanentemente disfrazada. Esa publicidad igualitaria de todos los partidos políticos que le dan 10 segundos en cada medio es un... Claro, pero por ejemplo, patético. pero más aún, la publicidad que vos hoy tenés de parte de candidatos que están en el Estado está prohibida. Sí, claro. Porque están utilizando recursos del Estado con el argumento de que es publicidad de sus gestiones, están haciendo proselitismo con plata de impuestos. Yo no quiero tomármela, insisto, preguntaba si lo que tenemos es una justicia populista. Y estoy planteando, ¿qué puede hacer la justicia electoral? Porque te voy a dar el ejemplo. Manuel Garrido presentó, días previos a las PASO, un recurso ante la Cámara Nacional Electoral para decirle, oiga, dígale a la Presidenta de la Nación que no haga más cadenas violando la veda electoral. O sea, la Presidenta de la Nación viola el artículo 75 de la ley de medios, de la nueva ley, como se llama, la nueva ley de medios, con el uso de la cadena. Y encima, en ese caso, violó la veda. Bueno, salió... La ley de servicios audiovisuales. Exactamente, la ley de servicios audiovisuales. La Cámara falló a favor de Garrido y es casi, yo digo, una expresión de ingenuidad política pensar que Cristina lo va a cumplir. Pablo, lo que pasa es que tenemos, en Argentina lo que tenemos es un divorcio enorme entre las reglas de juego y la práctica política y la cultura política. La cultura política es muy tolerante, entonces no está tan mal visto que las reglas de juego se adapten a la necesidad política, que es algo que proclama el peronismo. El peronismo te dice, las reglas tienen que estar al servicio de la política y no al revés. Tuvimos un secretario de Cultura, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, Cosia, que Jorge Cosia. dijo que el proyecto está por encima de la Constitución. Lo dijo, ¿entendés? Porque el proyecto es más importante que la Constitución. A partir de ahí vos pensás, todas las normas y las reglas electorales que vos puedas poner, si están regidas por esa cultura, por más reformas que hagas no va a funcionar. Bueno, mirá en Tucumán lo que pasa. Te iba a llevar justo el caso. Año 2006, los Alperovich reforman la Constitución. Entre otras cosas ponen en la Constitución que va a haber voto electrónico. Nunca lo cumplieron. Nunca hubo voto electrónico. Recién ahora empezó a pensarse. No hubo voto electrónico. No quiere decir que sea la panacea el voto electrónico, pero no lo cumplieron. Salta lo hizo y no... En cambio, sacaron la ley de lemas y pusieron este asunto de los acoples. Sí. Hicieron un desastre, un desastre. 25.000 candidatos. 25.000 candidatos. ¿Qué sistema puede funcionar? Entonces, cuando Beatriz Rosquez, primera dama tucumana y mano derecha del gobernador, dice ayer, no, vamos a hacer, sí, realmente hay que hacer reformas en el sistema electoral, te está tomando el pelo, pero si las reformas las hicieron y fue todo para peor, ¿quién es responsable? Hace 12 años que gobierna Pablo, los el diagnóstico político está claro. Yo me pregunto si hay algún instrumento legal para que la justicia le diga a la política, las leyes no son elásticas. La justicia está colonizada y al servicio de lo que se llama acá el proyecto. ¿Qué pasó con la Cámara en lo contencioso administrativo de Tucumán? Le hicieron una tenaza. Sí. Cristina mandó 18 abogados a Tucumán y al mismo tiempo mandó a hacer patoterismo kirchnerista. Entonces apretaron a los jueces, llenaron de pintadas en el centro de Tucumán contra los jueces, amenazaron a las familias. Desde esa perspectiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se puede hacer la desentendida. Es que la Corte tampoco puede ser no es la policía antipatota la Corte. No. Entonces la Corte te va a decir lo que vos decías antes. Están las autonomías provinciales, están por encima de todo. Sí, pero en el caso Santiago del Estero, que no debe ser lo mismo, porque lo escuchaba a Ricardo Gilavedra, que él fue uno de los que interpuso el recurso por lo de Santiago. Sí. En lo de Santiago se metió la Corte. Es más, fue un mensaje muy contundente para decirle no a la re-re. Sí, lo que ahí te va a decir un constitucionalista, se me ocurre que va a ser esto. La Corte, es muy delicado que la Corte siente un precedente de que se pueden anular elecciones. Es muy delicado. En la memoria política... Claro, ahí está. Ahí entramos en el punto, que está muy claro, es grave. Pero ¿qué es más grave para la democracia? Bueno, tener una sociedad que ha visto cómo el sistema político ha fraguado la voluntad popular con 1000 medios y esos delitos queden impunes, o
no se puede, porque daña la democracia, sentar un precedente que se anule una elección. No, en realidad lo que se está discutiendo en Tucumán, y por el fallo de la Corte Suprema de Tucumán, es la cantidad de la trampa. La cantidad de la trampa. Vamos, esto es como robar un peso. El que roba dos mangos no es tan ladrón. Algunos de los jueces dicen, no es cuantificable esto, no sabemos cuánta fue la trampa. Hubo trampa, pero no fue mucha, te dicen. Y te lo dice el gobernador. Te dicen, no, pero al final fueron 42 urnas quemadas. Pero ¿viste lo que, eran 3.600 urnas, quemaron 42. No me jodas. No, ¿qué te hace problema por 42 urnas quemadas sobre 3.600? Ese argumento, ese es un argumento. El otro que usó Alperovich es el argumento de Nixon en Watergate. Cuando Nixon se produce lo de Watergate, en el año 72, Nixon va a la reelección y gana con el 65%. Sí. O sea, entonces Nixon dice, ¿yo para qué voy a hacer trabajo sucio contra los demócratas? Claro. Si yo era un ganador. Pero lo hizo. Yo qué sé para qué lo hizo. Lo hizo por tarado, pero lo hizo. Diste el ejemplo concreto. Cuenta, yo no me acuerdo si fue Pañi en La Nación o Joaquín Morales Solá, que un hombre del propio oficialismo dijo, ganaban por 5 o 6 puntos. Pero o le agarró miedo de que esos 5 o 6 puntos se rebajaran e hicieron un desastre, porque quisieron ganar por 10 o por 12. Eso es una cosa. Y la otra es el cuentapropismo. Cuando vos tenés un sistema clientelista tan desarrollado y estructural, y la gente se corta sola haciendo trampa. La frontera entre picardía y trampa es muy delgada. Entonces empezás con la picardía electoral, te pasás a la trampa, quemás urnas, qué sé yo, se te desmadra eso un poco. Y por otro lado, no se elegía solamente gobernador. No. ¿Entendés? Entonces hay una elección, hay muchos candidatos que se eligen, y vos al que va de candidato a concejal en un pueblo lejano, no le podés decir, no, vos tenés que ser prolijo, la trampa la hacemos nosotros, solamente la hacemos a nivel industrial nosotros. El tema de anular elecciones te remite en la historia argentina a un episodio muy desagradable, que fue la mayor anulación de elecciones, que es un episodio feo de recordar. En marzo del año 62, cuando el peronismo estaba proscripto, se presenta disfrazado el peronismo. En 9 provincias gana, entre ellas la de Buenos Aires. Gana Andrés Framini y gana la provincia de Buenos Aires. Y Frondizi cede a las presiones de los militares y anula esas elecciones. Un disparate. A las 2 semanas lo derrocaron igual. O sea, ni siquiera le sirvió desde el punto de vista práctico para evitar ser derrocado. Entonces, es cierto, es un precedente complicado en otro tiempo, en otro contexto del país, con una democracia con democracias que no sé si se podían llamar democracias por lo endebles que eran. Sí. Digamos, llevamos 32 años de democracia y la flagrancia y la torpeza del nuevo fraude democrático o patriótico versión siglo XXI. No, está bien, hay un límite. Yo no estoy diciendo que esté bien. No, pero al menos que lo discutan, ¿no? A mí me gustaría que los jueces electorales lo discutan, lo pongan sobre la mesa, porque si no, pareciera que la justicia termina siendo una especie de eslabón populista de última instancia. No hay en la Argentina un fuero electoral específicamente, no lo hay. Vos no tenés el fuero electoral. La pobre jueza Servini de Cubría, que le acaban de chorear 5.000 euros que hoy se los devolvieron en España, es jueza electoral y jueza federal al mismo tiempo, tiene 2 despachos y un pie en cada lado, ¿viste? Bueno, déjame decirte, graficar un poco la discusión que hay en la justicia tucumana respecto de cómo se cuantifica la trampa. Es como si vos y yo jugamos al truco. Vamos a hacer que vos y yo jugamos al truco, jugamos siempre. Yo siempre te gano, Pablo. Sí, siempre. Porque seguro que mentís. No, vos sabés que yo siempre te gano. Mentir es válido. En el truco, mentir se puede, está dentro de las reglas. Yo te puedo mentir. Tal cual. Ahora, lo que no significa que puedo hacer trampa. Una cosa es mentir dentro de las reglas de juego y otra es... Mirá si yo me meto varias cartas en la manga y te gano un partido importante. Entonces, alguien me descubre y dice, no, pero Mendelevich le hizo trampa a Rossi, porque se puso varias cartas en la manga. Y yo le digo, perdón, ¿cuántas cartas me puse en la manga? ¿Usted sabe cuántas cartas me puse en la manga? No, la verdad que no, yo vi que se ponía cartas en la manga. Y si no sabe, no podemos cuantificar la trampa. Es verdad que pudo haber habido alguna trampa, pero no la puede cuantificar. Por lo tanto... es tan ínfimo lo que yo hice y como yo siempre te gano, no tiene ninguna importancia. Perdón los abogados, pero desde el punto de vista penal... Mansur ganó por 100.000 votos, dice Alperovich. Entonces, si ganó por 110.000 votos, ¿qué me vienen con que hicimos trampa? Ahora, vos y yo hemos estado en Catamarca. Vos y yo cubrimos... Bueno, vos eras jefe de redacción, yo era un redactor. El primer juicio fallido a María Soledad Morales.
hay condenas penales en la Argentina que se han dado por cadena indiciaria. Por ejemplo, nunca se llegó a la prueba material que necesitan los penalistas para decir acá hay certeza para una condena. Pero hubo condenas por cadena de indicios. Sí, puede No ser. sé si es aplicable Sí. a la justicia, no sé si es aplicable al caso electoral. Pero No si, creo si lo que- que ha pasado en Tucumán no es una cadena indiciaria de que se violó el debido proceso electoral, ya no sé qué más podemos pretender los Bueno, argentinos. es que el problema es que el fallo ese de la Cámara de Contencioso Administrativo es por contexto. Ellos dicen por contexto. No se pueden probar los delitos electorales en Por todos con- lados. Lo que sí hay es una sensación, una clara sensación de que hubo trampa y que fue una trampa organizada. Ya que nombraste Catamarca, déjame recordar un episodio con Catamarca. Sí. Ahí, ¿quién quemó urnas en Catamarca? Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, que después fue senador nacional. ¿Quién lo quiso echar del Senado a Barrio Nuevo? Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, que perdió contra el peronismo, que estaba abroquelado defendiendo a Barrio Y Nuevo. hablando de cuantificaciones, pobre Barrio Nuevo creo que venció 2 urnas. No, era más? sí, un desastre. bueno. Bueno, entre los senadores que defendieron a Barrio Nuevo. No lo en el quiero Senado. defender. Lo que digo es que si estamos discutiendo la cuantificación de la quema de urnas, tal vez No, esto- alguien puede decir eso. Déjame terminar esta anécdota. Entre los senadores que defienden a Barrio Nuevo contra Cristina Kirchner, que solita como senadora lo quiso expulsar y no lo consiguió. A que no adivinas quién estaba entre los senadores. El senador Alperovich. Qué divino. Gracias. Mendelevich tiene una capacidad de archivo formidable. Como siempre, gracias. Gracias a amigo. vos.